breve en la medida de lo posible. Bueno, ante todo agradecer a los compañeros de Larga Marcha, de la editorial, bueno, por supuesto por la propuesta de la presentación, eh, pero, pero en particular por la maquetación. Ellos han hecho la maquetación de este libro, que, bueno, muy gentilmente nos han permitido a nosotros publicarlo como CICP, y ellos a su vez hacen su publicación en Chile. Así que bueno, ante todo agradecerles y la lectura además que hicieron del material, que bueno, volvieron a aparecer erratas que se nos habían pasado a nosotros en nuestra lectura. Bueno, yo voy a... muchos de los que están acá conocen este proyecto, pero igual lo voy a describir brevemente. Bueno, el volumen que hoy presentamos forma parte de 7 partes de un material que nos llegó nuestro compañero Luis Denari, de su proyecto de hacer una biografía de Karl Marx. El conjunto de materiales es muy extenso, son 700.000 palabras. Para que se den una idea, yo siempre pongo este ejemplo, bueno, en este ámbito más o menos reconocido, son 7 tesis de doctorado, 7 libros más o menos robustos. Este es el segundo volumen que logramos editar, es el más grande de esas 7 partes. El material que nos encontramos es diverso desde el punto de vista del estado en el que estaba para ser publicado. El primer volumen lucía bastante terminado y ahí la tarea filológica, digamos así, que acometimos nosotros fue la de enmendar erratas, algunos que otros pulidos sintácticos, reposición de ausencias por ahí que podía haber en el aparato crítico y sistematización de la bibliografía. Otros volúmenes, como este en particular, que bueno, no solo era muy extenso, sino que además no estaba en una situación, o no presentaba un estado más o menos acabado, como el primer volumen, como bueno, algunos de las otras partes que más o menos alcanzamos a mirar. Había algunos desarrollos interrumpidos, algunas interpolaciones de ideas escritas a mano alzada, como apuntes o ayuda a memoria, y algunas repeticiones de ideas, en particular de las partes dedicadas a Hegel. Esto es así, o nos encontramos con el material así, porque esta es Luis, después de terminar la biografía, en realidad lo que se había propuesto, ahora por ahí voy a contar un poco hasta dónde llegaba el proyecto, volvió sobre esta parte, sobre esta segunda parte. De hecho, lo último que escribió Luis sobre la biografía y en general en su vida, volvió sobre esta segunda parte, en particular sobre la parte de Hegel y de la parte dedicada a la filosofía del derecho. Bueno, obviamente no podemos saber si le quedaron ideas por plasmar o por trabajar, pero sí lo consideramos un material bastante definitivo porque él en vida sí nos pasó una versión de esto para que la leyéramos, le diéramos comentarios. Y bueno, finalmente no la pudo terminar para ser publicada, pero sí consideramos que está en un estado bastante acabado desde el punto de vista de lo que Luis quería transmitir. Acá, bueno, frente a esta situación del manuscrito, como lo encontramos, procuramos componer un texto fluido, privilegiando un principio como regla general, llevar al mínimo indispensable de nuestra intervención. Pero bueno, como iba más allá de cuestiones formales, como ocurrieron en el primer volumen, subimos a la página web del CICP el manuscrito original, para que bueno, los lectores tengan la posibilidad de cotejarlo, eventualmente si sienten
la necesidad de hacerlo, y bueno, ahí está el Luis original, digamos, y bueno, lo pueden ir a mirar para cotejar con nuestro trabajo, pero bueno, privilegiamos hacer un libro y nos parecía que además el material lo permitía, componer un texto fluido y bueno, que se pueda ser aprovechable para los lectores en ese formato del libro acabado, digamos, aunque estrictamente no lo sea. Bueno, antes de avanzar con el contenido o mi comentario breve sobre el contenido de este volumen, repongo también el objetivo general que perseguía este proyecto. Como varios saben, Luis fue un militante político toda su vida, adulta, digamos. Militó en organizaciones de la izquierda radical desde fines de la década del 60 hasta principios de los 80. Nosotros publicamos en nuestra página web el documento de ruptura que hizo Luis con el Partido Obrero en el año 84, donde, bueno, ahí hace una serie de cuestionamientos que fueron su punto de partida para darle a su acción política la forma que finalmente adquirió cuando, junto con Juan Íñigo Carrera, fundaron en 1991 el Centro para la Investigación como Crítica Práctica, el CICP. Muchos de los que están acá conocen bueno, el trabajo que hacemos en el CICP, en particular la obra de Juan Íñigo Carrera, que fundamenta ese trabajo. Pero bueno, para contextualizar un poco el objetivo que se proponía Luis, además de esto que acabo de decir, bueno, planteo muy brevemente por dónde pasa la originalidad del enfoque del CICP, la forma de acción política que lleva adelante. Si uno bueno, yo si lo tuviera que resumir en muy breves palabras, diría que pasa por el reconocimiento de la determinación de la forma que tiene la conciencia en la sociedad capitalista. Nosotros lo presentamos diciendo que la conciencia libre es la forma que tiene la conciencia enajenada, la forma de la conciencia enajenada, que cuando Marx tiene esas frases célebres de que es el ser social lo que determina la conciencia, lo que está diciendo es que no hay conciencia ni por tanto acción. La conciencia es un momento de la acción, es concretamente el modo en que se organiza la acción. No hay conciencia ni por tanto acción que no sea forma concreta de desarrollarse una necesidad del ser social, que en la sociedad actual es el capital. Y el otro pilar del enfoque del CICP, que en realidad podría decir que es el pilar sobre el que se sostiene este reconocimiento de la conciencia libre como forma de la conciencia enajenada, es el método dialéctico, o como nosotros entendemos al método llevado adelante por Marx, que contrasta radicalmente con el método científico convencional, y a nuestro juicio el utilizado también por los marxistas, porque es el método, por eso digo que es el pilar bajo el cual se puede abordar esta contradicción de ser portador de una conciencia que es una conciencia libre como forma de la conciencia enajenada. Y el proyecto que se propuso Luis cuando se le ocurrió hacer una biografía de Marx fue justamente presentar las bases de este enfoque. El enfoque del CICP, pero las bases, yo las sinteticé en esos dos puntos. Esto para mí era bueno, lo central que Luis se proponía cuando se propuso hacer una biografía de Marx, que bueno, por supuesto en la medida que este enfoque es original y disruptivo, con los discursos críticos, empezando por el marxismo, por supuesto hacer una nueva biografía de Marx en la enorme cantidad de biografías que hay,
bueno, implicaba decir algo nuevo en ese sentido, básicamente de cómo Marx se fue enfrentando a sus propias determinaciones como individuo en la sociedad capitalista y a las potencialidades concretas de su acción, y al método que le permitió comprender estas contradicciones o estas determinaciones, por dicho, bajo estas formas contradictorias que tienen, al mismo tiempo desarrollarlas, y por eso la biografía se terminaba para Luis en el exilio de Marx en Londres en la década del 50, cuando ya tiene desarrollado el enfoque general, y lo que tiene por delante es básicamente escribir El Capital bueno, y difundirlo, ¿no? Luis había encontrado en este proyecto de biografía, como decía, transmitir el enfoque del 6CP. ¿No? Digamos, no había una intención de decir algo simplemente novedoso respecto al resto de las biografías, sino en particular transmitir bajo esta forma el enfoque del 6CP. Y bueno, yendo específicamente a este volumen, bueno, tal vez el volumen, probablemente, porque bueno, nosotros no pudimos hacer una lectura todavía acabada del resto de las partes de la biografía. Tenemos lecturas fragmentarias, también de cosas que nos había pasado Luis en su momento y le habíamos hecho devoluciones. Pero bueno, me animaría a decir que este volumen es, si no el más importante, el segundo, tal vez más importante. Y es porque acá Luis, en este volumen, presenta las bases del método dialéctico. En particular, la originalidad del método dialéctico frente al método convencional. Luis va a presentar esto desarrollando la crítica que Hegel le va a hacer a Kant, no solo con la virtud, yo diría, de presentar una discusión muy abstracta y muy densa y en algún punto difícil de seguir o confusa, si se quiere, que bueno, era la primera vez que se formulaban ciertas ideas y siempre las primeras formulaciones no suelen ser las formulaciones más claras. Pero bueno, además de presentar de manera sencilla esta discusión tan densa, la gran virtud que tiene, como lo presenta Luis, es que trae la discusión a los términos modernos, la discusión moderna de la epistemología. Yo llamaría la epistemología moderna, filosofía de la ciencia, bueno, como uno quiera llamar a ese terreno donde se da la discusión respecto de cómo se conoce. Y en este sentido Luis va a hacer mucho hincapié en algo que en la época de Kant, de Hegel, bueno, de Marx, uno diría prácticamente todo el siglo XIX, en algún sentido había quedado soslayado de esa discusión, que es la idea de Kant de que no se puede conocer a ciencia cierta que se tiene delante. Pero que hoy es tremendamente importante. Si uno se enfrenta a que se plantean las discusiones sobre la epistemología moderna, la filosofía de la ciencia, aparece como una verdad autoevidente, que no se puede tener certeza de un conocimiento, que toda afirmación sobre lo real no puede pasar de ser una conjetura transitoria, endeble, como tal una mera interpretación de lo real, salvo, por supuesto, para la epistemología moderna, esta misma afirmación de que no se puede tener conocimiento cierto sobre la realidad. Ahí la epistemología moderna no tiene dudas, está frente a una verdad absoluta e irrefutable, imperecedera, que obviamente lo tiene como justificando de su propio enfoque. Pero bueno, dejando de lado esta contradicción autoevidente, recurrentemente señalada además por
algunos enfoques críticos. Para nosotros esto tiene, tiene implicancias políticas fundamentales. La más inmediata y más fundamental, si se quiere, es que sobre la base de interpretaciones, que por definición tienen igual valor, una sociedad conscientemente organizada es imposible. Porque si yo interpreto una cosa y hay otro individuo que interpreta otra, ¿qué hacemos? Antigualdad de derechos, como dice Marx, ahí en El Capital, decide la fuerza, yo diría, no la razón. Entonces, pasa a ser esa sociedad forzosamente una sociedad basada en relaciones de poder, sea un poder impersonal, como es en el capitalismo, sea de poder personal, como es en sociedades precapitalistas. Pero lo que sea esa sociedad no va a ser una sociedad de individuos libres, que son libres porque reconocen su determinación como órganos individuales del proceso de vida social, actúan en consecuencia vinculándose sobre la base de una conciencia objetiva respecto de lo que tienen delante, de lo que son portadores y de lo que tienen delante. Entonces, si eso es el socialismo o el comunismo, y bueno, y uno dice, bueno, no se puede conocer, no se puede tener certeza de la determinación de la cual uno es portador, de la determinación de lo que uno tiene delante, bueno, esto es imposible. Esa sociedad es imposible. Entonces, por eso para nosotros es tan importante esta discusión, y es una discusión bueno, que Hegel le va a dar a Kant en particular, ¿no? O por lo menos Luis va a hacer mucho hincapié sobre esto. Es una discusión que Hegel le da a Kant, pero como decía, en algún punto, bueno, no trascendió, digamos, con la importancia que tiene en las discusiones, puesto así, digamos, pero que hoy es crucial, y Luis insiste mucho sobre esto y rescata mucho esta discusión de Hegel contra Kant, que para Hegel esa conclusión a la que llegaba Kant, de que no se puede tener certeza respecto de lo que se tiene delante, brotaba del método de conocimiento que proponía Kant, y que es el actualmente dominante en la ciencia moderna, es el método científico que uno aprende en cualquier curso de metodología. Bueno, sistemáticamente o no sistemáticamente es el método que hoy es universalmente reconocido. Y Hegel va a decir, sí, se puede conocer, se puede fundamentar científicamente la acción, y esto se puede hacer sobre la base de otro método, que es el método que Hegel va a llamar el método dialéctico, que Marx lo va a recuperar así. Sabemos que Marx hace una crítica de Hegel. Luis en este volumen apenas avanza sobre esta cuestión, porque el volumen tiene su limitación temporal en la biografía de Marx, y recién Marx está dando los primeros pasos. Este volumen llega hasta la tesis doctoral de Marx. Es recién en el siguiente volumen, y tal vez en el cuarto, donde bueno, Luis va a poder desplegar con más detenimiento cuál es la crítica que Marx le va a hacer a Hegel, pero el punto fundamental de la discusión de Hegel con Marx, perdón, de Hegel con Kant, Marx no lo va a discutir. Es lo que más tarde va a llamar el núcleo racional de la dialéctica hegeliana. Es decir, que dentro de este núcleo racional, como lo ponía Marx, está la crítica al método, uno diría científico convencional, que era el método bueno, que proponía Kant, y es por eso bueno, que este volumen es tan importante, ¿no? Tal vez por eso, pienso, Luis volvió al final a este volumen, después de haber terminado la biografía,
quienes conocimos a Luis podemos dar fe que el problema del conocimiento siempre fue para Luis una obsesión. Luis trabajó muchísimo sobre esta discusión, leyó muchísimo sobre las discusiones epistemológicas modernas. Y bueno, era su obsesión, no diría, bueno, con razón, porque es la base de la forma de la acción política que Luis se proponía cuando con Juan armaron el 6CP. Así que también podríamos decir que en este volumen Luis, como decía, alcanza a presentar lo esencial del enfoque del 6CP, y en este sentido es el plato fuerte de la biografía, aunque por supuesto no estoy diciendo con esto que no esperen con ansiedad los volúmenes que siguen, pero sí que busquen leer este libro con entusiasmo, porque es acá donde está, donde Luis puso todo, digámoslo así. Así que bueno, cierro con esto. Y bueno, te doy la palabra, Benjamín. Súper. Bueno, ahora voy a plantear un poco como, bueno, agradecer igual la presentación del libro. Ahora voy a introducir un poco lo que pensamos de la editorial sobre el libro para que después podamos pasar al apartado de como las 4 preguntas que desarrollamos para poder meternos más en él. Bueno, en primer lugar nos llamó la atención, igual como lo mencionamos en la primera presentación del libro, que se realizó en mayo de 2025 y que también pueden encontrar en el YouTube el canal del 6CP. Luis por así decirlo, como que le aplica un análisis estructurado con este enfoque al propio Marx. Eso hace y es un parteaguas como diría, casi la totalidad de biografías que se han realizado de Marx, porque trasciende una cuestión que es súper intuitiva, por así decirlo, que es que una biografía debería aparentemente realizarse en los márgenes como de la propia subjetividad de quien se hace la biografía. Pero no, el libro parte reconstruyendo el desarrollo del mundo hasta llegar a Marx y luego acompaña a Marx en el proceso de producción de su propia subjetividad. Se ve eso también en la estructura de los capítulos. El primer capítulo es como súper evidente. Se titula El Universo, porque parte desde el universo, después sigue con el mundo, Europa, la Confederación Alemana, el Reino de Prusia y al final el pueblo de Trier, que es donde vivió Marx durante como la primera parte de su vida, a principios como del siglo XIX. Y bueno, luego en el capítulo 2 se empieza a reconstruir como la panorámica familiar y ya en el tercero y cuarto empiezan a acompañar a Marx por así decirlo, desde los exámenes de preparatorios, si no mal recuerdo, para ver qué va diciendo, qué va pensando y acompañarlo en ese proceso de enfrentarse a preguntas que se le ponen por delante. Y el fin de todo esto es poder mirar como la génesis del pensamiento de Marx, tal y como lo conocemos, y la pregunta nodal es como la búsqueda de un conocimiento cierto que sirva de base para su compromiso revolucionario, que se ve en primera instancia con una imprenta muy moral y del deber ser, y luego toma una forma filosófica y eventualmente Marx se plantea ir más allá de eso. Y este segundo volumen se hace cargo de plantear el estado de arte del arte de lo que se está discutiendo para el primer cuarto del siglo XIX, para poder entrar como por así decirlo, en las discusiones de la época, pasando del idealismo alemán a Kant y eventualmente a Hegel. Y en primer lugar, lo que va mostrando un poco la biografía es que Marx se encuentra como con un mundo intelectual que generalizadamente se plantea como que no se puede conocer, salvo por Hegel, y de ahí que toma un lugar relevante en este segundo volumen, es más de la mitad del libro, y se va viendo cómo, podría decirse que el libro es casi un recorrido de la epistemología moderna. Y la biografía hace un poco este rescate de
la crítica a la interpretación y al método científico convencional, que como dijo bien Gastón, le hace Hegel-Lacan, y eventualmente también presenta luces de la situación en la que se encuentra Marx, de superar el límite que le ponen eventualmente los jóvenes hegelianos. Y bueno, como para ya partir como con las preguntas y tomando este último nodo, quisiera preguntarte, Gastón, como, ¿cuál crees que es el contenido esencial al que la obra busca enfrentar al lector? O como qué es lo que Luis buscaba que se apropiara uno con el libro, por así decirlo. ¿Y qué importancia puede tener eso como para la organización de la acción política de la clase obrera? Igual mencionaste mucho sobre eso, pero lo digo porque podría parecer que es como un mero interés documental o, por así decirlo, como el escribir la historia de Marx bien, pero no es solo eso, hay algo más, y en realidad para eso están los marxólogos que llevan hartas décadas trabajando muy filológicamente en la vida de Marx, viendo todos los manuscritos inéditos y todo eso. Pregunto también porque eh, esta obra llega hasta 1848, o hasta la época del Manifiesto Comunista, y también sé que como que no era una, o me contaron cuando fui para allá, que no era como una intención inicial escribir una biografía, sino que la biografía fue la mejor forma de desarrollar eso que quería desarrollar Luis. Bueno, esa es como la primera gran pregunta que quería realizar. Bueno, bueno, comento un poco yo creo que sí, lo comenté en alguna presentación que hicimos acá en Buenos Aires del primer volumen. Bueno, esencialmente, como decía Luis, quería transmitir el enfoque del 6CP a través de una biografía, fue el modo que encontró de transmitir eso. También Luis escribió una novela que llegó a publicar en vida, eh, bueno, de pocos ejemplares, algunos tuvimos el privilegio bueno, de poder leerla antes de que la publique y tener su ejemplar. Acá está, bueno, muchos de su familia que siempre están presentes eh, y, bueno, y conocen esa historia y ese trabajo de Luis. Eh, Algún día tal vez deberíamos dar más difusión. Eh, Luis había encontrado también esa novela, en esa novela un modo de transmitir el enfoque del 6CP, bueno, y con una biografía de Marx a mediados de la década del 90 le aparece esta idea a Luis. Yo decía, bueno, es una fundación formal, la del 6CP en el año 1991, está vinculado a la publicación con la editorial del 6CP de un primer texto de Juan. Pero bueno, Luis, ahí hay unos primeros textos de Luis que están colgados en la página, donde, bueno, Luis avanzaba publicando, teniendo intervenciones con artículos académicos, vinculados todos a la discusión del método. Y en algún momento, bueno, se le ocurrió que la mejor forma era hacer una biografía, esto es mediados de la década del 90, como decía, cuando yo lo conocí a Luis en el año 2000, creo, sí, que era el año 2000 o 2001, me acuerdo que me dijo, estoy haciendo una biografía sobre Marx, eh, y, y la estoy haciendo porque quiero transmitir el enfoque del 6CP. Él se daba cuenta, me lo dijo así, yo en algún momento me di cuenta que no le podía seguir el ritmo a Juan eh, cuando quería avanzar sobre algo, sobre la Argentina, sobre alguna forma concreta. Bueno, Juan era una topadora que avanzaba y dije, bueno, voy a avanzar por este lado. Y además me parece que Luis tenía una pretensión no sé si de llegar a un público más amplio, puede ser también menos académico, pero
pero sí de ser como una vía de entrada, sin, sin vulgarizar el enfoque, ¿no? Entonces, creo que eso siempre estuvo presente en la intención de Luis, y creo que hacer una biografía, que obviamente no es para un público muy amplio, de todos modos, pero bueno, sí apunta a ser una vía de entrada, ¿no? Lo que pasa que me parece que en el curso del desarrollo de esta biografía, esto empezó a adquirir vuelo propio y se transformó en una biografía que, bueno, finalmente termina siendo algo para un público también bastante especializado, ¿no? Luis, bueno, se comprometió mucho con este proyecto. Bueno, al punto que estuvo no menos o sea, 25 años, creo que alguna vez hicimos la cuenta de cuánto estuvo Luis detrás de esta biografía, ¿no? Así que, bueno, creo que es un poco eso. No sé si contesté del todo. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, eh, mencionaste algo del método y también mencionaste a Juan Iñigo, y sobre eso también teníamos una pregunta desde la editorial, y es que nos llamó mucho la atención que se tomara como punto de partida el universo. Eh, Como cuál es el sentido de tomar esa forma concreta y no otra. Por ejemplo, la capacidad humana de organizar la acción y trabajar, o por así decirlo, como qué crees tú que hay ahí, o si era la forma más práctica de poder darle o seguir el desarrollo como del mundo hasta llegar a Marx para hacer la panorámica lo más absoluta posible, o si hay algo más ahí. Sé que también hay una discusión que era, por así decirlo, o que se planteaba entre Juan Íñigo y Luis, según me comentaron, como entre el método. Y en línea con el comentario de la pregunta anterior, también en la biografía, las pocas veces como que Luis se pone en tercera persona y mete la cuchara, por así decirlo, porque no lo intenta hacer, intenta ver lo que Marx está pensando y seguir prácticamente solamente lo que va él diciendo, sin interpretar, etcétera. Como qué aspecto metodológico o estructural hace a esta biografía diferente respecto de otras, porque la verdad sería fácil decir, y diría yo que la mayoría de las biografías se plantean a sí mismos de esa forma, eh, como que están poniendo en contexto al autor. Y como en última instancia solamente están como representando su vida, por así decirlo, como que hay ahí que es diferente como entre estas biografías y las demás. Bueno, creo que son dos preguntas. De por qué empieza con el universo y qué tiene de particular esta biografía. Yo, bueno, aclaro, yo todo, no sé, estas son las preguntas que habría que haberle hecho a Luis, obviamente. Yo simplemente lo voy a decir como lector de la obra de Luis. Algunas cosas tal vez sí pude hablar con Luis en su momento, pero ¿por qué empieza por el universo? Bueno, tal vez sí esto creo que está vinculado con Hegel y con este volumen. Porque, porque Hegel, o por lo menos como Luis lo va a encarar, no, no estrictamente es tal vez estrictamente todo hegeliano, digamos, pero básicamente si uno quiere conocer de qué determinación es portador y tiene que ir hasta el final. Entonces, uno no se puede detener en lo primero que encuentra, ni en ningún punto. Entonces, hay que ir hasta el final de las determinaciones de las cuales uno es portador, con lo cual, bueno, el último punto es bueno, lo que nosotros llamamos la materia, ¿no?
también en una tradición que viene de Marx. Y bueno, y creo que Luis, con si se quiere, precepto del método dialéctico o fundamento del método dialéctico, dijo, bueno, en realidad este es el punto de partida. Entonces, creo que lo quiso poner de entrada como diciendo, bueno, esto es ir hasta el final y no quedarse en la mitad del camino con la sospecha de estar, bueno, cayendo en una apariencia. Entonces, creo que ese es, digamos, porque Luis, creo que es porque Luis arranca así. Bueno, no es que Luis quiera desplegar todas las determinaciones que van desde ese punto de partida hacia Marx, pero sí decir, bueno, esto es el curso de la determinación, digámoslo así. Entonces eso, diría, respecto a ese comienzo, me parece que es lo que tenía en la cabeza Luis. Y respecto bueno, en qué sentido es una biografía distinta de las otras, bueno, un poco yo lo decía en mi intervención, si uno tiene un planteo original respecto de qué es ser un individuo en esta sociedad, bueno, ir a mirar la vida de un individuo en esta sociedad forzosamente involucra tener algo original para decir. Es porque es mirarlo de otra manera. Ningún biógrafo de Marx considera, como consideraba Luis, que es ser un individuo en esta sociedad, para ponerlo así, de manera muy simple, ¿no? Pero que básicamente tiene que ver con esto que Luis hace mucho hincapié, que es una de las cosas que decantan cuando uno lo va leyendo, de que la conciencia está determinada. Entonces, y es consecuente con esto hasta el final. Entonces, bueno, si uno lo va a encarar de esa manera, bueno, les van a aparecer cosas nuevas cuando uno mire la vida de un individuo, en este caso de Marx. Y en ese sentido va a tener algo original para decir. La biografía, no, creo que a esta altura del partido difícilmente una biografía nueva pueda agregar información relevante que no se sepa respecto a la vida de Marx. Bueno, todavía se siguen editando, bueno, en el proyecto de las Mega, hay cosas de Marx, menores totalmente, podría llegar a aparecer algo ahí, es cierto, pero la biografía de Luis no apunta a decir cosas nuevas respecto de hechos que no se conozcan de Marx. Sí hace una revisión muy exhaustiva de de toda la información disponible, pero esencialmente lo que aporta es una lectura nueva de la vida de Marx, una nueva forma de pensar la biografía de Marx. Súper, muy claro. La tercera pregunta igual va en línea como de la que te planteé recién, pero creo que es más como específica. Y es respecto de la relación entre Marx y Hegel. La biografía deja más que claro como que hay un espacio muy agotado en el que Marx se enfrenta por primera vez a la obra de Hegel, que es como unos meses en 1838, cuando entra en esta crisis personal, tanto a nivel de salud como intelectual, y deja el proyecto de la poesía y entra en Hegel, y también descubre al círculo de jóvenes hegelianos, etc. Pero es difícil precisar cómo, a qué se acercó. Acá en Chile, para poner un ejemplo, existe o está bien difundido el planteamiento de que como por así decirlo, Marx no se acercó directamente a la obra de Hegel, sino que lo hizo indirectamente
a través de intermediarios. Y esa es como igual una de las posiciones que la biografía critica, que son los cazadores de influencias, que es que en todas las biografías, o en gran parte de ellas, siempre hay como hay alguien en la red de cercanos a Marx que plantea algo y lo plantea de forma clara, más que las cartas o la poca información que se tiene de Marx, y las biografías tienden a extraponerles lo que dicen esos autores a Marx. Y bueno, el tema es que acá se piensa que ese acercamiento es principalmente con Bruno Bauer y también un poco con, creo que Edward Gauss, si no me equivoco, que era como un personaje no tan conocido dentro de los jóvenes hegelianos, pero que tenía posiciones como más de tipo socialdemócrata y bien adelantadas para la época. Y bueno, como viendo eso, como, ¿cuál es tu opinión al respecto y cuál es la opinión de la biografía? Como que, concretamente, ¿a qué se enfrentó Marx de la obra de Hegel? Porque evidentemente no fue toda la obra, por así decirlo, en tan pocos meses no da para estudiarla, tal vez para leerla como una novela, pero no para estudiarla en profundidad. Y eso también deja como una laguna bastante importante que puede dar lugar a diferentes como interpretaciones. También te quería preguntar, no solamente a ti, en tanto lector de la biografía, sino también a ti personalmente, que igual has trabajado harto la obra de Marx y creo que también editaste la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, si no me equivoco. Entonces te quería preguntar como eso. Bueno, ese material del manuscrito, ese manuscrito de Marx, es del 43, ¿no? Y bueno, eso es tratado por Luis más adelante. Como decía, la crítica de Marx a Hegel acá, como la presenta Luis, lo que alcanza a presentar Luis en en este volumen, es muy acotada. Eh, porque, bueno, apenas llega al año 1841. Entonces, en ese sentido, yo diría, hay que esperar para conocer la crítica de Marx a Hegel en los próximos volúmenes. Sin duda, ese manuscrito de Kreuznach del 43 es fundamental. Pero bueno, eso yo diría, no sé, lo dejémoslo en suspenso para los próximos volúmenes que ahí va a aparecer. Respecto de si Marx cuánto leyó de Hegel o si lo leyó por terceras personas, creo que bueno, Luis no plantea dudas de que haya leído a Hegel de primera mano, bueno, lo que estaba publicado de Hegel, ¿no? Pero no recuerdo bien cuando se empezó a publicar la obra de Hegel, digamos, bueno, inédita, de los manuscritos de Hegel, la nota de clase fundamentalmente. Pero bueno, la lógica, la fenomenología, la filosofía del derecho, creo que no cabe duda de que Marx las leyó. De hecho, hay evidencia después al respecto, más adelante. De la lógica siempre se cita una carta donde dice que cuando estaba escribiendo los Grundrisse se volvió a leer la lógica de Hegel, un ejemplar de Bakunin, no me acuerdo bien cómo es esa historia, pero bueno, lo volvió a leer, ¿no? Obviamente. Pero aparte me parece que ningún joven hegeliano podía evitar leer a Hegel, por algo se llamaban jóvenes hegelianos, ¿no? La discusión era, bueno, ¿qué había dicho Hegel? Entonces, en ese sentido, me parece que es cierto que es medio impactante esa carta del 37, donde le dice, bueno, caí enfermo, no sé qué, me leí todo. Pero, bueno, en principio, si no lo leyó todo en 1837, lo habrá leído en 1838 o en 1839, sin duda. Digamos, lo que no tenía, no era tanto el material, digamos, y lo que se discutía, mucho se discutía la filosofía del derecho, porque era Hegel avanzando sobre la base de su enfoque original, sobre las formas concretas de cómo se organizaba la vida social. Entonces era la discusión principal, y bueno,
eso era bueno, después están los manuscritos, que Marx dice la fenomenología, no sé qué, me parece que no hay duda que ni él ni ninguno de los que estaba ahí dando vueltas no habían leído Hegel. Así que bueno, eso, no sé, creo que sería el otro punto. Genial. Ya para terminar, quería volver a una cosa que planteaste en la segunda pregunta, tu segunda respuesta más bien, que era sobre el tema del individuo, que es algo central como de esta biografía, y es por la relación entre la determinación de la conciencia y la vida individual. En general es una pregunta que tiene a la sociología, a las ciencias sociales y al marxismo en debate permanente, y esta biografía es un parteaguas como en ese sentido. Es contraintuitivo, como dije al principio, pensar una biografía que no trate solamente del individuo como enfrentándose al mundo como un ente externo, y también es mucho más contraintuitivo pensar en la idea de un individuo determinado, y Luis lo lleva hasta el final. He llegado a escuchar que como conceptos de determinación, creo que es el de Luhmann, que es que determinación es como que es como un reloj que debe dar la hora siempre, y eso es como, no sé, como para ejemplo, porque el libro no plantea ese concepto de determinación ni esa idea. Sobre todo también para el desarrollo de una biografía de Marx, porque cuando se trata de Marx, incluso los más, por así decirlo, materialistas dentro del mundo del marxismo ven en él una especie de superhombre nietzscheano, que en tanto su vida es como, no sé cómo llamarlo, pero alérgica a seguir el rumbo común de los individuos de su época, por ejemplo, el haber decidido no continuar la carrera de Derecho y dedicarse a la filosofía y eventualmente vivir prácticamente toda la vida en la pobreza para como llevar a cabo su obra, hacen parecer como que la agencia es plena, o bien que está completamente con libertad de acción de decidir, como el libre albedrío absoluto, nada de determinación, y como en general, y cuando se trata de la obra de Marx, incluso los marxistas pueden llegar a plantear eso. Entonces, como quería preguntarte si podrías desarrollar un poco más ese punto. Sí, a ver, no sé si te voy a poder seguir del todo. Perdón, si no te seguí del todo, pero si te voy a poder, en ese sentido, obviamente, contestar del todo. Respecto al sí, estoy de acuerdo y me parece que sí es importante remarcarlo, que esa discusión de estructura y agencia, si lo querés poner así, o de determinación social de la acción individual, bueno, como se lo quiera poner, está en el eje bueno, de la biografía como discusión todo el tiempo. Bueno, tiene que ver con esto que yo planteaba, el enfoque del 6CP, la conciencia libre como forma de la conciencia enajenada. Luis tenía una forma de referirse eh, a la incapacidad que tenía bueno, lo que nosotros llamamos la representación lógica, es el método científico convencional para, eh, para apropiar la determinación que está en juego, que decía, bueno, si uno habla de que hay un vínculo entre el individuo y la sociedad, a nadie le llama la atención. Pero si alguien dice que hay un vínculo entre los perros y los dogos, le parece que uno está diciendo un disparate. Porque si los perros son dogos, ¿no? Entonces, creo que era el modo en que Luis quería transmitir en esta ocasión, siempre que tenía de tratar de presentar estas ideas de la forma más pedagógica posible. Bueno, esta idea de que el individuo es un órgano individual, ¿no? Del proceso de vida social, y como órgano individual del proceso de vida social, no
no puede sino actuar como eso que es, como un órgano. La peculiaridad, cuando uno lo mira así, y cuál es la, la diferencia, digamos, con lo que le pasa a un órgano de un cuerpo humano, es que como órgano individual del proceso de vida social, rige esa acción como órgano de ese cuerpo a través de organizar esa acción de manera consciente y voluntaria, es decir, con conciencia, con la conciencia. Entonces, cuando uno está organizando su acción, que es lo que hace con la conciencia, que es lo que hace cuando conoce, siempre uno está con un conocimiento que puede ser intuitivo o puede tener formas más, un conocimiento inmediato, digamos, o un conocimiento científico, pero siempre uno está conociendo las determinaciones que tiene su acción respecto de las determinaciones que tiene sobre la cosa, digamos, o el objeto sobre el cual va a operar. Y bueno, cuando actúa, siempre actúa sobre la base de ese conocimiento. Y bueno, está actuando como órgano del proceso del cuerpo, digamos, al que pertenece. Bueno, cuando uno dice cómo actúan los individuos en esta sociedad, actúan como individuos libres, donde nadie les dice qué es lo que tienen que hacer. Y al mismo tiempo, ese actuar como individuos libres es actuar como individuos, bueno, enajenados en un proceso que no controlan, ¿no? Como dice Marx, y del cual su acción libre es el vehículo. Entonces, bueno, esto es lo que busca presentar Luis, o bueno, o tiene de fondo Luis cuando va a mirar la biografía de Marx. No es que dice, bueno, este individuo no es un individuo libre porque, no sé, está determinado a hacer las cosas. Es un individuo libre, Marx, como somos cualquiera de nosotros, y rige su acción como un individuo libre, pero eso no significa que su acción, como lo decimos nosotros, sea abstractamente libre. Es una libertad que es la forma de su enajenación en el capital. Entonces, bueno, mirarlo de esa manera y mirar la determinación de la acción individual por el ser social, o la determinación de la conciencia por el ser social de esa manera. Por eso yo decía, Luis, nosotros, digamos, nos tomamos en serio esa afirmación de Marx de que es el ser social lo que determina la conciencia. Y bueno, en general, siempre en todas las discusiones de los marxistas hay un punto donde se dice, bueno, sí, está bien, es cierto, el individuo está enajenado en el capital, bueno, que está determinado socialmente o oprimido por la ideología burguesa, como sea, y su acción en general es una acción enajenada que no, que no puede evadirse de su determinación por el capital, pero bueno, siempre hay algo, cuando se piensa de dónde sale la capacidad de esos individuos para superar al capitalismo, bueno, ¿de dónde sale? Sale de que hay algo que en algún punto se pueden evadir de esa determinación por el capital y se pueden enfrentar al capital como algo que no es su propio ser social, en realidad uno diría, sino, o es parcialmente, digamos, su ser social, y bueno, y entonces aparece siempre un punto de exterioridad respecto del ser social enajenado, y bueno, y es ahí donde se procura fundar la acción que es superadora del modo de producción capitalista. Bueno,
Entonces, cuando uno lo piensa de esa manera, que es como en general se piensa, bueno, uno va a mirar la biografía de un individuo, de Marx o de quien sea, y bueno, lo va a pensar de esta manera. Bueno, esto es un individuo que se oponía al capital como algo que no era, digamos, lo que él mismo era. Este, como, como un dogo oponiéndose a los perros, sin reconocer su carácter perruno. Eso sería como en general se mira, y bueno, Luis lo miraba de otra manera. Buenísimo. Muchas gracias por tus respuestas. Ahora, para abrir un poco la conversación, quería preguntarles si es que tienen algún comentario, apreciación o pregunta sobre algo que se haya planteado en esta actividad para poder pasar a ese bloque. Pueden activar la cámara y el micrófono o comentarla por escrito en el chat sin problemas. Ahora, Agustina, vos estás hablando, pero no te escuchamos. Ahora sí. Ahí ¿No? sí. Ahí sí. Sí, Bueno. sí. Bueno, mi nombre es Agustina Denari, soy hija de Luis. Y en esto último que contaba Gastón y que tiene que ver con la pregunta que hacías, me hacía acordar yo no soy economista, no leía Marx, increíblemente, pero sí eran las discusiones que se daban en mi casa, digo, y había algo de esta pregunta, ¿no? Que yo le decía a mi papá, cuando él me contaba un poco, porque yo iba con mis preguntas y me peleaba con mi papá, por supuesto, y entonces una de las cosas que yo le decía es, bueno, y entonces, ¿por qué ustedes tienen la posta, no? Digamos, con mi papá siempre se planteaba como, bueno, nosotros estamos viendo esto que el resto no ve. O lee esto que el resto no lee, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero si entonces, si la conciencia está determinada, ¿cómo ustedes pueden leer algo distinto de lo que leen otros? Y mi papá me decía que, bueno, por lo menos eso es lo que yo recuerdo, no sé si es lo que mi papá quería que yo dijera que me decía, pero bueno, él me explicaba y me decía que había algo en la necesidad de la humanidad de que existiera alguien que viera esto, o sea, que leyera esto que ellos estaban leyendo, pero que tal vez no era el momento en el cual esto se tomara como paradigma de conocimiento, como un proceso del mismo sistema de la humanidad para conocer. Como yo decía, bueno, como que se habían adelantado a la época, sería, ¿no? Como alguien. Y entonces él decía, en esto que por ahí Gastón trae como la necesidad de mi papá de dar a conocer las ideas del 6CP, tenía que ver con su conciencia de que no era el momento, pero que había que sostenerlo, que había que sostener que Juan siguiera escribiendo y que el resto de los chicos, porque en ese momento eran chicos, siguieran produciendo conocimiento desde este lugar. Bueno, nada, eso quería compartirlo, ya que estoy acá como una invitada por fuera del ámbito, ¿no? Quería contarles esta nota de color de mi papá. Así que bueno. Súper, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, apreciación o pregunta? Si no, para ir cerrando. Ya, perfecto. Parece que no hay. Oh, creo que me caí. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Sí, se te oye bien, perfectamente. Ya, perfecto. Bueno,
como al parecer no hay más intervenciones y como ya estamos llegando a la hora, les agradezco a todas y todos por escuchar y participar el día de hoy, muy especialmente a Gastón por el privilegio de haber contado con su presencia y exposición de lo que es este segundo volumen de la biografía. Y con esto damos por finalizado el segundo lanzamiento del año, esperando que vengan muchos más. El libro lo pueden encontrar para descargar en nuestro sitio web, también en el sitio web del 6CP, así como también para conseguirlo de momento en Chile. Intentaremos subirlo a Busca Libre, pero aún no tenemos ese trámite listo. Así que, bueno, muchas gracias por participar hoy y espero que tengan una buena semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Subiremos el video en un momento. Voy a cortar el video. Muchas gracias. Chao.